Bienvenidos de nuevo a entrevistas a empresarios referentes en Valladolid. Hoy tengo el placer de tener a Miguel Ángel López Alfonso. Muchas gracias por Oye, estar aquí. gracias a ti Es- por darme la oportunidad de contar un poco mis experiencias, mis vivencias. Vale, ahí quería ir, Miguel Ángel. ¿Cómo se hace desde el inicio, desde tu origen? Llevas más de 30 años trabajando en este tema. Sí. ¿Cómo consigue una persona, ella sola, llegar a donde has llegado tú, a ser un empresario referente en Castilla y León y en Valladolid? ¿Dónde empezó todo? Cuéntanos tu historia. Bueno, yo empecé casi antes de terminar la carrera. De hecho, el último año de carrera yo ya visitaba, pasaba ratos, horas del tiempo del que disponía en un despacho y empezaba a tomar un poco contacto con el oficio de abogado o con Ujú, la profesión de abogado. Yo lo llamo más oficio porque tiene mucho de oficio, tiene ujú. mucho de oficio y de orfebre. El oficio tradicional. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde descubrí la vocación o me enamoré de él. La carrera en sí era muy teórica, tenías que aprobar porque, bueno, pues el objetivo era sacarla adelante sin tener muy claro cuál iba a ser luego tu futuro profesional, si unas oposiciones muy duras o menos duras, o un trabajo en una empresa, o algún curso de especialización, Ujú. o tirarte al ruedo entonces a través del despacho. El inicio de la abogacía directamente desde la facultad a la calle, en aquellas épocas, estoy hablando del año 82, Sí. era poco menos que imposible. Era misión Ujú, imposible. El entrar en un despacho de abogados estaba reservado a los hijos de abogados ujú. o a los hijos de quienes fueran muy influyentes o tuvieran muchos contactos con abogados. Yo tuve la gran suerte de encontrar a Joaquín del Río, que fue mi mentor, mi maestro, y estuve con él 7 años. Me acogió y además me acogió de una manera muy interesante incluso para él, porque insistió mucho en que yo fuera al despacho ya desde que estaba en la facultad. Me conoció un verano en un pueblo, porque somos de pueblos limítrofes, Ujú. y Cerca del mío, por cierto. sí, Villafrechós de Villafrechós, él era original y yo de Villamuriel de Campos. Entonces, un tío mío era pariente lejano de él y me le Sí. presentó en las fiestas del pueblo. Bueno, pues creo que nos generamos empatía. Y al poco tiempo él me ofreció que fuera por el despacho, que él me enseñaba, que ya verás cómo cuando veas las cosas desde el despacho, desde el punto de vista práctico, vas a aprender más, te va a gustar más, porque yo le manifesté seguramente en aquella reunión que bueno, pues sí, que el derecho que lo estudiaba, pero que me parecía un poco rollo, un poco pesado, un poco, no sé, no le veo. Ahí que estabas en tercero, Estaba en cuarto. estabas en cuarto, Sí, ya. cuarto que había sido además el año más difícil de Sí. toda la carrera con el plan de estudios que había entonces. Y a los pocos días me llama mi tío y me dice, me ha dicho mi pariente que no ha sido por su despacho. Y como recriminando, efectivamente, me ha ido porque bueno, pues tampoco le di mayor importancia. Tenía entonces 22 años, ya no tenía tampoco mucho interés en poner el huevo en un sitio determinado. Sí. Y fui a visitarle. Entonces le fui a visitar y prácticamente el primer día, pues más allá de la visita de cortesía, me puso deberes. O sea, Qué me guay. puso deberes, me puso casos prácticos y me dice, no, y vas a venir tal día y vamos a resolver esto y vamos a resolver lo otro. Bueno, pues, me sentí así al principio como un poco con la cantidad de cosas que tengo yo que hacer, amigos, partidas de mus pendientes, el curso que tienes El que curso. aprobar, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí que rápidamente descubrí a la tercera o cuarta visita que había otra manera de estudiar derecho, que había otra manera de ver, de entender las leyes, de entender el oficio. El para qué, ¿no? Sí, que el acudir a la facultad, coger unos Ujú, apuntes o coger un buen libro, ser muy atento a las clases, chapar mucho y sacar buenas notas. ujú. Había otras formas distintas. Ya algunos, ya en quinto, ya veías materias muy prácticas, algunos profesores pues te contaban cosas que nos chirriaban a todos y sin embargo yo en el despacho encontraba esas soluciones de una manera muy elemental, muy básica, Ujú. sin grandes elucubraciones jurídicas, sin grandes doctrinologías, una cosa, bueno, pues como muy de sentido común, como es el derecho, muy de sentido común, porque cuando se aparta del sentido común hay que preguntarse, ¿esto es derecho? O sea, a lo mejor ya no es tan derecho. Eh, Pasé ese curso fantásticamente bien, creo que fue el curso que mejores notas saqué de todas, le entendí el derecho y entendí el derecho que estudiaba ese año
y entendí el derecho que había estudiado los años anteriores. Y terminados los exámenes, en el mes de junio, pues yo tenía las dudas que tenía, pues como cualquier otro estudiante. ¿Y ahora qué hago? Y él me dijo, ¿pero tienes alguna duda? Si a ti te gusta esto. Bueno, pues tuve mis recelos de si poder empezar, si no poder empezar, porque claro, yo sabía que el camino que iniciaba iba a ser un camino lento, porque tenías que aprender de todo, no eras conocido en la plaza, no tenías capacidad de acceder a clientes a los que te pudieran facilitar trabajo. El despacho de Joaquín era un despacho pues pequeñito, se llevaban 3, 4 compañías de seguros pequeñas, que había entonces mucho accidente de tráfico, alguna comunidad de propietarios y 4 pleitos civiles y 2 penales. Vamos, tampoco Sí, era algo que... una cosita. ¿Dónde estaba? En la calle Juan de Juni, esquina Pase Zorrilla, Vale. estaba. Y él me dijo, no, 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 mira, vamos a hacerlo muy sencillo. Ya te incorporamos al colegio de abogados. Qué bueno. Y yo creo que tuve mi primer juicio pues en el mes de septiembre. Yo me incorporé en el septiembre de ese año en el colegio, entonces había que hacer una jura en la audiencia territorial y demás. Y tuve un juicio penal, pero ya a los pocos días. O sea que sin ninguna vaselina, sin ningún octalidón que tomarte, Qué pasé muy bueno. mal. Me salieron Ahí estuviste. 1000 calenturas, entonces el protocolo era más riguroso que el que pueda ser hoy, porque cuando Sí. ibas al primer juicio ibas acompañado de tu padrino, que en este caso era él, te presentaba al juzgado, al titular que fuera, o el juez o la audiencia. Había entonces muchos más juicios en la audiencia de los que ha habido después por la proliferación de asuntos y el cambio del sistema judicial. Y bueno, pues te estrenabas, sabías que era un asunto que habitualmente era fracaso. El primer juicio, pues Sí, ¿cómo fue? yo lo que trataba era de salir adelante lo más airoso posible y la verdad es que el final, el resultado del asunto me daba prácticamente igual. Sí. Yo quería salir bien yo, no mi Bien, cliente. ya. Pues seguramente que sería alguna cosa, no me acuerdo, sería algún Sí. tema de oficio, algún asunto, los que había entonces muchos eran los robos, algún tema de drogas, Ujú. alguna cosita de esa serie, no me acuerdo muy bien, pero bueno, yo lo hice bien porque me acuerdo que al final, cuando terminé el juicio, los magistrados me felicitaron, me dieron la enhorabuena, me desearon todo lo mejor y yo salí muy henchido de allí con mucha fe en mí mismo, con mucha autoestima. Sí, mucha autoconfianza. Y bueno, pues empiezas 7 años estuve con él. 7 7 años. años estuve con él. Y Es luego fue la desvinculación. una pasantía que se Sí. hizo larga. Él entonces tenía 60 y pico años y él estaba ya en una zona, en una época en la que iba desconectándose del oficio. Ujú. Y bueno, pues yo cada vez iba cogiendo más cosas, más fomento, empecé a contactar con gente, empezaron a llegarme algunos clientes. eh, bueno, pues al principio conocidos, parientes, Sí, sí, sí. las tres Me P's, suena, sí. las 3 P's que decimos, ¿no? Y ¿Parientes? pobres Parientes. sirquitas. Ah, vale. Desde tu origen, llevas más de 30 años trabajando en este tema. Sí. ¿Cómo consigue una persona, ella sola, llegar a donde has llegado tú? A ser un empresario referente en Castilla y León y en Valladolid. ¿Dónde empezó todo? Cuéntanos tu historia. Oye, yo empecé casi antes de terminar la carrera. De hecho, el último año de carrera yo ya visitaba, pasaba ratos, horas, el tiempo del que disponía en un despacho y empezaba a tomar un poco contacto con el oficio de abogado o con la profesión de abogado. Yo lo llamo más oficio porque tiene mucho de oficio, tiene Ujú. mucho de oficio de orfebre. El oficio tradicional. Sí, sí, sí. Y ahí fue donde descubrí la vocación o me enamoré de él. La carrera en sí era muy teórica, tenías que aprobar porque, bueno, pues el objetivo era sacarla adelante sin tener muy claro cuál iba a ser luego tu futuro profesional. Si unas oposiciones muy duras o menos duras, o un trabajo en una empresa, o algún curso de especialización, Ujú. o tirarte al ruedo entonces a través del despacho. El inicio de la abogacía directamente desde la facultad a la calle, en aquellas épocas, estoy hablando del año 82, Sí. era poco menos que imposible. Era Ujú. imposible. El entrar en un despacho de abogados estaba reservado a los hijos de abogados Ujú. o a los hijos de quienes fueran muy influyentes o tuvieran muchos contactos con abogados. Yo tuve la gran suerte
de encontrar a Joaquín del Río, que fue mi mentor, mi maestro, y estuve con él 7 años. Me acogió y además me acogió de una manera muy interesante, incluso para él, porque insistió mucho en que yo fuera al despacho ya desde que estaba en la facultad. Me conoció un verano en un pueblo, porque somos de pueblos limítrofes, Ujú. y Cerca del mío, por cierto. sí, Villafrechós de Villafrechós él, era original, y yo de Villamuriel de Campos. Entonces, un tío mío era pariente lejano de él y me le Sí. presentó en las fiestas del pueblo. Bueno, pues creo que nos generamos empatía. Y al poco tiempo él me ofreció que fuera por el despacho, que él me enseñaba, que ya verás cómo cuando veas las cosas desde el despacho, desde el punto de vista práctico, vas a aprender más, te va a gustar más, porque yo le manifesté seguramente en aquella reunión que bueno, pues sí, que el derecho que lo estudiaba, pero que me parecía un poco rollo, un poco pesado, no sé, no le veo. Ahí que estabas en tercero, Estaba en cuarto. estabas en cuarto Sí, ya. cuarto, que había sido además el año más difícil de Sí. toda la carrera con el plan de estudios que había entonces. Y a los pocos días me llama mi tío y me dice, me ha dicho mi pariente que no ha sido por su despacho. Y como recriminando, y me dice, efectivamente, no me ha ido porque no, pero tampoco le di más importancia. Tenía entonces 22 años, o sea, no tenía tampoco mucho interés en poner el huevo en un sitio determinado. Sí. Y fui a visitarle. Entonces le fui a visitar y prácticamente el primer día, pues más allá de la visita de cortesía, me puso deberes. O sea, Qué me guay. puso deberes, me puso casos prácticos y me dice, no, y vas a venir tal día y vamos a resolver esto y vamos a resolver lo otro. Bueno, pues me sentí así al principio como un poco con la cantidad de cosas que tengo yo que hacer, amigos, partidas de mus pendientes, el curso que tienes que aprobar, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí que rápidamente descubrí a la tercera o cuarta visita que había otra manera de estudiar derecho, que había otra manera de ver, de entender las leyes, de entender el oficio. El para qué, ¿no? Sí, que el acudir a la facultad, coger unos Ujú. apuntes o coger un buen libro, ser muy atento a las clases, chapar mucho y sacar buenas notas. Había otras formas distintas. Ya algunos, ya en quinto ya veías materias muy prácticas, algunos profesores pues te contaban cosas que nos chirriaban a todos, y sin embargo yo en el despacho encontraba esas soluciones de una manera muy elemental, muy básica, Ujú. sin grandes elucubraciones jurídicas, sin grandes doctrinologías. Una cosa, bueno, pues como muy de sentido común, como es el derecho, muy de sentido común. Porque cuando se aparta del sentido común hay que preguntarse, ¿esto es derecho? O sea, a lo mejor ya no es tan derecho. Pasé ese curso fantásticamente bien, creo que fue el curso que mejores notas saqué de todas. Le entendí el derecho y entendí el derecho que estudiaba ese año y entendí el derecho que había estudiado los años anteriores. Y terminados los exámenes en el mes de junio, pues yo tenía las dudas que tenía pues como cualquier otro estudiante. ¿Y ahora qué hago? Y él me dijo, ¿pero tienes alguna duda? Si a ti te gusta esto. Bueno, pues tuve mis recelos de si poder empezar, si no poder empezar, porque claro, yo sabía que el camino que iniciaba iba a ser un camino lento, porque tenías que aprender de todo, no eras conocido en la plaza, no tenías capacidad de acceder a clientes a los que te pudieran facilitar trabajo. El despacho de Joaquín era un despacho pues pequeñito, se llevaban 3 o 4 compañías de seguros pequeñas, que había entonces mucho accidente de tráfico, alguna comunidad de propietarios y 4 pleitos civiles y 2 penales. Vamos, tampoco Sí, era algo pequeño. una cosita. ¿Dónde estaba? Aquí En en la calle Valladolid. Juan de Juni, esquinas Paseo Zorrilla, Vale. estaba. Y él me dijo, no, 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 mira, vamos a hacerlo muy sencillo. Ya te incorporamos al colegio de abogados Qué bueno. y yo creo que tuve mi primer juicio pues en el mes de septiembre. Yo me incorporé en el septiembre de ese año en el colegio, entonces había que hacer una jura en la audiencia territorial y demás. Y tuve un juicio penal, pero ya a los pocos días. O sea que sin ninguna vaselina, sin ningún Qué octalidón que tomarte, qué pasé muy bueno. mal. Me salieron Ahí estuviste. 1000 calenturas, entonces el protocolo era más riguroso que el que pueda ser hoy, porque cuando Sí. ibas al primer juicio, ibas acompañado de tu padrino, en este caso era él, te presentaba al juzgado, al titular que fuera, o al juez o a la audiencia. Había entonces muchos más juicios en la audiencia de los que ha habido después por la proliferación de asuntos y el cambio del sistema judicial. Y bueno, pues
te estrenabas, sabías que era un asunto que ¿Y cómo habitualmente era fue? Mira, fracaso. ya. El primer juicio, pues Sí, ¿cómo fue? yo lo que trataba era de salir adelante lo más airoso posible y la verdad es que el final, el resultado del asunto me daba prácticamente igual. Sí. Yo quería salir bien yo, no mi Bien, cliente. ya. Pues seguramente que sería alguna cosa, no me acuerdo, sería algún Sí, tema de oficio, algún asunto, los que había entonces muchos sí. eran o robos, algún tema de drogas, Ujú. alguna cosita de esa serie, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, yo lo hice bien porque me acuerdo que al final, cuando terminé el juicio, los magistrados me felicitaron, me dieron la enhorabuena, me desearon todo lo mejor y yo salí muy henchido de allí con mucha fe en mí mismo, con mucha autoridad. Sí, mucha autoconfianza. 7 años estuve con él, 7 años. 7 años estuve con él. Y Es luego fue la desvinculación. una pasantía que se Sí. hizo larga. Él entonces tenía 60 y pico años y él estaba ya en una zona, en una época en la que iba desconectándose del oficio. Ujú. Y bueno, pues yo cada vez iba cogiendo más cosas, más fomento, empecé a contactar con gente, empezaron a llegarme algunos clientes. eh, bueno, pues al principio conocidos, parientes, Sí, sí, sí. las tres Me P's, suena, sí. las tres P's que decimos, ¿no? Y ¿Parientes? ¿Cuál es pobres la sin siguiente? putas. Ah, vale. ¿Cuál es el secreto en ese tiempo para, bueno, pues para echar unos buenos cimientos y unas buenas raíces? Solo hay uno, trabajar, Trabajar. no hay más. Y trabajar muy seriamente. Y en un oficio como el nuestro, el trabajo no vale, ya me lo sé. No, nunca te lo sabes todo. Siempre tienes que hacerte una última pregunta. Hasta entrando en sala de vistas en el juicio, tienes que tener las dudas de que hay cosas que tienes pendientes de resolver. Si crees que te lo sabes todo, eso. Vas a entrar como un pánfilo, vas a fracasar y vas a hacer un flaco favor a tus clientes. Trabajar o sea, no trabajar por trabajar, sino trabajar desde el punto del aprender, de nunca dejar de Nunca. y siempre tener un margen de duda de ¿lo estaría haciendo bien del todo o hay alguna cosa más donde puedo? Efectivamente, mira, Ujú. yo me acuerdo con este hombre, con Joaquín, que, bueno, pues él tenía sus cosas tenía lógicamente que hacía, que compartía conmigo, me comentaba para que yo fuera aprendiendo y le diera su opinión, porque como él decía, cualquier tonto te puede enseñar algo, siempre, no te Sí, fías de nada. Entonces, efectivamente. las 4 cosillas, los 4 problemas que a mí me surgían, que la inmensa mayoría de ellos eran además asuntos que llegaban al despacho a través de que me decía, encárgate tú. Pues yo me lo estudiaba, me lo chapaba, me hacía el planteamiento y le hacía una presentación. Mira, Joaquín, yo lo veo así y creo que esto podría tener este enfoque, este otro. Yo me decanto por esto porque tenemos estas pruebas, estas otras podríamos conseguir no sé qué. Y te escuchaba y te decía, ¿has tenido en cuenta esto? Ah, pues no. Pues dale una vueltecita. Ujú. Entonces, bueno, Sí, te con queda, una vuelta más. sí, te quedaba un poco como, pues joder, está un día entero mirando esto y no me he dado cuenta de esto que parte elemental. Volvías otra vez a iniciar, pum, 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 y ya llegabas el de y dije, ya lo he encontrado. Así no has dado cuenta, pues mira, si vas por este camino te va a pasar esto, esto y esto, y a lo mejor esto. Si vas por este otro, a lo mejor yo volvería al inicial planteamiento tuyo. Claro, eso era un mare magnum. Para alguien que cree que se lo sabe todo, que acaba de descubrir terreno, que te das cuenta que no sabes nada, te está metiendo en una continua duda, pero es que dentro de esa duda es como eres capaz de seguir dándole vueltas, investigando e intentando aprender y encontrar. O sea, no encontrarte luego con la sorpresa que se te puede plantear en el momento último, en el momento del juicio, de oye, que ahora te resulta que esto y no lo tenía preparado. Que lleves todo preparado por si acaso por donde van a venir los tiros. O sea, te enseña a planificar, a Pensar, plantear preguntarte. efectivamente. O sea, es como un camino que te va enseñando diferentes preguntas a medida que vas avanzando para que tú mismo vayas encontrando respuestas y en base al juicio que Yo tengas tuve la gran te suerte de ayude que a... era un hombre que cuando entrabas en el despacho y le decías, Joaquín, tengo esta duda, lo que estuviera haciendo, pegaba el carpetazo y te escuchaba. Qué bueno. Eso, Consejo. yo no lo he hecho con ninguno de los que he tenido, pero porque por mi forma de ser, porque no tengo capacidad para enseñar. Este hombre tenía capacidad para enseñar. A lo mejor yo tampoco tengo ni tiempo ni paciencia. O a lo mejor exijo, mira, no me hagas perder tanto tiempo desde el principio, vente con las cosas más avanzadas. No, este hombre tuvo mucha paciencia. Nos formó a muchos, no solo estuve yo, ha pasado por él por lo menos 5 o 6 abogados más, ¿eh? Ujú, Todos hemos estado funcionando en Valladolid y bien, yo ujú. creo que todos con,
con buen Pero esa resultado. persona fue tu mentor. Sí, 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 sí. Y luego eh, tenía muy buenos contactos porque tuvo un hermano registrador de la propiedad en el mundo de los registros, yo tenía bastante facilidad cuando tenía algún problema relacionado con el mundo registral, pues de acceder al registro a preguntar. Ujú. Yo tenía buenos contactos con un notario que estaba casado con una señora de mi pueblo, don Aurelio Martín Martín, que encontraba su lotería abierta a todas las horas para cualquier tipo de duda que Sí. tuviera, tal. Y luego él me llevaba a todos los sitios, a todas las conferencias, me proponía siempre y me buscaba que asistiera a todo tipo de reuniones en colegio de abogados, en colegio de notarios, colegio registrado. Es decir, tienes que estar en todos los araos que haya porque conoces gente, sabes de lo que va la película, estás en el mundo y te ponen cara. Y es fundamental. Y nosotros los tenemos que entender así. Eso luego tiene que venir acompañado, una vez que ya te ponen cara, te conoces, tienes contactos para tal, de ser honesto y honrado y muy, muy, muy trabajador. Y muy serio en el trabajo. Y ese es el único secreto. Y a partir de ahí, desde entonces, pues dices, ¿dónde está el éxito tuyo? Si solo he trabajado. Yo no, Llevas 30 años, no más. más de 30 años. Desde el 82. ¿Cuántos hace? Septiembre del 82 yo me colegié de abogados y estamos en el 25, llevamos 43. Qué fuerte. Llevamos unos pocos más. Eh, dices, ¿tiene algún...? No. Me acuerdo, mi primer cliente grande, por decirlo de alguna manera, es Renault Financiaciones. Era un grupo de financieras de la Régie francesa, de la marca Renault. No dependían de FASA, era marca francesa. Ujú. Y bueno, pues contactaron conmigo, me llamaron, que querían tener una entrevista conmigo para proponerme, bueno, pues que les llevara algunas cosas. Ya me dijeron que no iba a ser el único, que había más abogados, que bueno, pues pero que tenían mucho trabajo y que Ujú. habían oído hablar de mí. Yo creo que esto fue en el año 87, 88, es decir, llevaba yo pues 6 años de abogado, 5 o 6 años de abogado. Tuve la entrevista con ellos, me pidieron a trabajo. Bueno, yo trabajaba con ellos como sabía trabajar, como me había enseñado ¿Cómo te había enseñado? o había aprendido con Joaquín. Y a la vuelta de 2 o 3 años me dicen, oye, mira, vamos a hacer una reorganización en el grupo y queremos no tener tantos abogados porque la gestión de tantos letrados es una barbaridad. Entonces hemos pensado en tener 1 o 2 por plaza. ¿Contamos, ¿No? contamos contigo? Bueno, claro, si yo me dedico a esto, ¿qué me estás contando? Por Qué bueno. supuesto. Seguimos creciendo y a lo mejor a la vuelta de 3 años, porque yo hubo una época en que llevaba prácticamente toda la zona noroeste de España, ¿no? Del grupo. Ujú. Y luego llevaba la zona noroeste y las cosas raras que había en todo Las cosas raras. las cosas raras. Sí, había con una quiebra, que entonces había una quiebra en Albacete, que me acuerdo, pues Sí. a Miguel Ángel se Se les llamaba encarga de la quiebra. Teníamos una suspensión de pagos en Sevilla, Miguel Ángel hacía la Ah, de suspensión. Sevilla. O sea, las cosas raras. Bueno, eso te daba mucha satisfacción porque confiaban en ti Ujú. y te daba pie a que conocieras allá dentro de la pirámide empresarial Ujú. a gentes de más arriba que te iban ya poniendo en contactos Con otras con otras personas. personas. Ujú. Y a partir de ahí, pues contactas con el Grupo Thyssen, contactas con Banco Santander. Con Banco Santander. Banco Santander seguimos haciendo cosas Sí. para... Sí. ¿Cuántos años lleváis con el Banco Santander? Pues yo creo que llevo desde el 94, o sea, Desde el 94. sí, hemos pasado por todas las fusiones habidas y por haber. Y nos mantenemos, hemos sido abogados, seguimos siendo abogados del banco, llevamos cositas del banco y además llevamos cositas del banco de la manera que nos gusta llevarlas. No nos hemos dejado contaminar, pese a que tuvimos muchas tentaciones para que nos quisieran hacer de todo. Nos Sí. resistimos como pudimos. Sí. Seguimos siendo abogados, no gestores de De- cobros, ni una oficina que eso es lo que no queremos ser. Seguimos siendo abogados Abogados. del banco. Entonces, esto pues nos gusta, porque ese es nuestro oficio, no simplemente recobradores, que eso, bueno, pues puede ser una parte más, pero Miguel Ángel, a nivel interno, o sea, a nivel de relación con los trabajadores, a nivel de funcionamiento, cómo trabajáis aquí en el día a día, ¿qué es lo que hacéis que repercute a nivel externo en que una empresa como el Banco de Santander lleve 34 años o 40 con equipo, nosotros? Equipos. solo. Vamos a ver. El capital más importante de un despacho, yo creo que de cualquier actividad profesional,
Es importante diferenciar lo que es una empresa profesional, o sea, es una actividad profesional de una actividad empresarial, mercantil, de otro tipo, de fábrica, de Sí. comercio, tal. Es muy distinto. Nosotros, yo se lo digo a todo el equipo, nosotros vendemos humo de colores y metido homólogos. Qué bueno. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar. Y tenemos que cuidar al cliente. Y al cliente le tenemos que cuidar siempre. Es decir, el problema del cliente se lo tenemos que ser serios en transmitirle este. Y nosotros no vamos a asumir su problema, pero vamos a ayudarle a que resuelva el problema. Y la ayuda en que resuelva el problema es ayuda jurídica, por supuesto, y ayuda psicológica. Muchas veces el cliente viene muy tocado y Ujú. hay que animarle, hay que echarle la mano y qué tal. Entonces, yo tengo un perfil que eso me cuesta ponerlo en práctica. Me sé la receta, Ya. pero me cuesta ponerlo en práctica. Pero entonces al final consigues tener gente dentro del equipo que eso lo hace muy bien. Ujú. Entonces, Que genere esa confianza y ese claro, apoyo yo al empresario. conmigo lleva gente que lleva más de 30 años. Más de 30 O años. sea, más de 30 años y para mí son mis pies y mis manos. Entonces, para mí la mayor satisfacción es que cuando un cliente llama, si no habla conmigo y habla con mi personal, queda igual de satisfecho porque le saben transmitir Ujú. que no te preocupes, que estamos con tu problema, que se te va a resolver así, ya le pongo en comunicación a Miguel Ángel de Ujú. esto, o sea, se le resuelve su particular situación de ese momento en el momento. Bien porque queda resuelto o bien porque se va a trasladar a la persona que Sí, se va a encargar de sí. resolverlo, pero queda satisfecho. Por ejemplo, un cliente como el Banco Santander, tienes que tener unas vías de comunicación muy continuas y muy estrechas. Y esa comunicación con el cliente Banco Santander, que cambia tanto de personal, Sí. Es la pues misma empresa, pero las personas de claro, contacto van variando. tienes que mantener una relación con el personal que es cambiante Ujú. continua. Es decir, tienes que hacerte poco menos que amigos de ellos. Ujú. Ponerte a su disposición, facilitarles las cosas desde el minuto uno, dar respuesta inmediata. Ujú. Entonces, esto, bueno, pues mi equipo lo hace muy bien. Entonces, Para que a mí, veas por cómo ejemplo, del es. Banco Santander, posiblemente yo hoy a estas horas, pues ya hemos tenido ya 30 llamadas y 40 correos. A mí no me ha llegado ninguno. Ya. Eso es porque me lo han resuelto. Ujú. Y me lo han resuelto satisfactoriamente. Porque cuando yo un día quedo con ellos, tomamos café, me cuentan cosas Ujú. que a lo mejor yo ni sé qué han pasado. Ujú. Que digo a todo, sí, muy bien. Y cuentan satisfactoriamente lo contentos que están porque en Ujú. este asunto me hicisteis, porque... Pues Voy a hacerte una pregunta más allá. A ver, en las formaciones que imparto, muchas veces los empresarios o los directivos o los jefes de equipo me preguntan que no saben cómo conseguir eso que me estás diciendo. Entonces, en tu día a día, ¿qué haces tú con ellos, con tu equipo, tienen con que esas personas de sentirse, tienen que contacto, sentirse, para que estén comprometidos, sean tienen que responsables? sentirse muy cómodos. ¿Qué O sea, haces tú para vamos a que ver, se primero sientan cómodos, Miguel Ángel? tienes que enseñarles. Enseñarles. Es fundamental. Y la mejor manera de enseñarles es, tú te vienes a vivir conmigo, te quedas a mi lado durante los días que sean necesarios y ves cómo hago yo las cosas. Ujú. Porque por más tuya que te cuente, tú ves cómo yo hago las cosas y cómo resuelvo las cosas sobre el minuto. Esto de cierra la puerta y abre por teléfono, te quedas aquí y oyes y me oyes cómo le echo la bronca, cómo le consuelo, cómo le aconsejo, cómo vas cogiendo la idea. Ujú. Y Tú vas entendiendo en el trato que yo tengo con él la referencia o la relación de ese cliente para con el despacho. Que eso también es importante, saber quién es quién Ujú. en cada momento, porque cuando yo no esté y tú recibas las llamadas o los correos de ese cliente, saber priorizar. Merece la pena a este le quito del medio de esta manera o le resuelvo de esta manera. Esto sí es urgente y se lo tiene que saber mi garaje. Porque si no me asfixias, me colapsas. Ujú. Si no haces bien tu trabajo de filtro, a mí me colapsas. Y si me colapsas, no soy capaz de llevar las cosas como hay que llevar, de dar un buen servicio. Ujú. Dos, tienes que hacerles hacerles sentir el gusto por el trabajo. O sea, ellos tienen que sentirse ¿Cómo satisfechos. se hace eso, Miguel Ángel? Bueno, pues mira, si Tú piensas que nos está viendo muchas personas de diferentes la empresas, mayor parte ¿sí? de la gente puede decir, pagarles más, vamos a ver, pagarles más a todos necesitamos el dinero, pero no es el caso. Yo estoy seguro de que mi gente, ganando menos que en otros sitios, Ujú. prefieren seguir aquí. Prefieren seguir aquí. Y tenemos clientes que no lo sé, pero podría sospechar que a lo mejor en alguna ocasión han pretendido contactar o echar la Ujú. red a alguno de Sí. mis y no se van nunca. ¿Pero por qué? Bueno, pues que se sintieran cómodos, se sintieran a gusto. Entonces, absoluta
confianza y libertad en todo. Todos conocemos de todos cuál es nuestra situación personal, nuestra situación familiar, entonces hay intercomunicación. Si al marido de una o a la mujer de uno le duele la oreja porque le han hecho un mal agujero en el pendiente y a él le molesta, nos molesta a todos. Es muy importante. Si hay un problema de cualquiera, el problema es de todos. Si hay una alegría de cualquiera, la alegría es de todos. Es decir, hay que hacer equipo. Qué bueno. ¿Eh? Y el equipo trasciende a lo que es meramente laboral. El equipo exige que haya implicación personal. Entonces, a mí me parece fantástico, pues de vez en cuando nos reunimos, pues celebramos el cumpleaños de uno o la fiesta de no sé quién. Y bueno, pues oye, pues tomamos, pues traemos un poquito de vino y hacemos unos canapés, unas tortillitas y nos tomamos un aperitivo. Pues fantástico. Yo nunca nada de eso voy a decir que no, jamás. Yo me parece todo fantástico. Qué bueno. Luego, es muy importante al cliente trasladarle que en la gestión de su problema o en la solución de su problema ha intervenido de manera muy efectiva fulanito o fulanita. Hacerle sentir partícipes, el reconocimiento. Qué bueno. Eso lleva a dos cosas. Uno, el cliente gana confianza, porque el cliente muchas veces te encuentras con, no, bueno, es que es una cosa personal que quiero hablar con. Bueno, me traga los tipos. Sí. Le llamo y digo, oye, mira, me has llamado por un tema personal. Mira, te paso con mi secretaria, se lo cuentas, que es como que fuera yo. Qué bueno. No te voy a aceptar el filtro que tú quieres para conmigo. Si quieres que yo te trate, va a ser así. Si no, y se lo digo, pero ¿tú crees que yo voy a estar para ti? Digo, ni tengo la vocación de hacerlo, ni tú tendrías dinero para pagarme. Si Pero es es que no es bueno ni para él ni para ti. Claro, te digo, es que es muy sencillo. Si tienes un problema y quieres que te ayudemos, no, pero que no entre la enfermera. Y entonces, ¿quién me ayuda a operarte? Exactamente. Pero es que eso es nada, Sí. que es de sentido común. Bueno, pero hay mucha gente que no lo entiende. Y eso, desde el punto de vista del cliente y luego desde el punto de vista del empleado, joder, es que yo creo que es fundamental que él se sienta reconocido, que se sienta útil. Por eso al final dices, no, como llega a final de mes y cobra más, no es que cobre en dinero más o menos, es que está muy satisfecho con el trabajo que hace. Exactamente. Que lleguen ahora en Navidades y que, bueno, pues si yo recibo 3 regalos, pues a lo mejor mis empleados reciben 5, yo encantado. A mí me parece fantástico. Vamos, ojalá fueran todos para ellos, porque se lo merecen mucho más que yo, porque seguramente que han soportado al cliente muchísimo más de lo que les pueda soportar yo. O por lo menos los primeros envites, que ya cuando me llegan a mí vienen con menos empuje, vienen filtrados, que eso es fundamental. Creo que esas dos cuestiones son básicas. Nunca, nunca, si hay que echar la bronca, se echa la bronca, por supuesto, pero nunca se les hace feo ni delante del cliente ni delante de los compañeros, porque hay cosas que, bueno, pues hay momentos de tensión, hay cosas que procede corregir y se tienen que corregir, no se puede ser un todo para bien. Pero de forma personal. De forma personal. Eso siempre de forma personal. Los aplausos y las felicitaciones siempre de forma colectiva, las broncas y las correcciones siempre de forma personal. Y casi, casi como pidiendo perdón. Y decir, vamos a ver, aquí hemos fallado en algo. Nunca. No, porque tú, esto lo he visto yo en muchas empresas. No, vamos a ver, porque tú y porque yo. Porque si él ha fallado, a lo mejor es porque tú no has estado pendiente para evitar que eso lo ocurriera. Y lo has dado por hecho. Responsabilidad compartida. Claro, efectivamente. Con la Entonces, mentalidad de mejorar. la solución es, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Hay que ayudar para que las personas se sientan Sí, cómodas, que es que claro. ese altruismo sirve para que luego la persona Claro, es que es se sienta fundamental. comprometida y es un ganar-ganar, es un Y y al final así se hace equipo. La chanza es que cuando vamos a quitar las puertas de tirar tabiques, ¿no? No, pero es que yo creo que si no lo haces así, pues al final tienes durante unos días una persona zombie porque tiene otros problemas. Ya, Y claro, no ve confianza para poder contarlo. claro. Y los problemas que tenemos cada uno, si no encuentras a quién contárselos, te van cociendo por dentro. No Y sé. repercute en el trabajo Claro. también, a nivel Entonces, de los compañeros y a nivel del cliente. Entonces, Con lo esto cual, intentamos generar un clima en el que la gente no tenga ningún reparo en contar lo que tiene, lo que le pasa, las tristezas, las penas, las alegrías. porque sabe que va a tener el apoyo y la ayuda y que lo cuente con confianza porque sabe que vais a hacer lo posible por echarle una mano. Qué bueno, Miguel Ángel. Pasando a otro tema, Venga. vamos a hacer un análisis, ¿vale? Desde ese año 1984 me dijiste que empezó. 82. 82. Desde 82 hasta hoy. Cuéntame
obstáculo que se ha cruzado en el camino, una piedra que dices, ¿cómo voy a salir yo de aquí? Algo Bueno, que puede ser o al principio o al final, algo que tengas ahora en mente el y luego primer sí. obstáculo que tengo es, yo cuando empiezo con Joaquín, bueno, pues estás un poco los 2, 3 primeros años muy perdido, muy despistado. La verdad es que, pues incluso económicamente él me ayudaba. El pacto, una fórmula de remuneración conmigo que, bueno, pues a mí me permitiera ser, Ser independiente. sí, ser independiente, efectivamente, pues ya, y en aquellas épocas más. Ujú. Porque con 23 años ya queríamos tener más independencia que Sí. los chicos de actualmente, ¿no? Poner más o menos Sí, 87. Yo fue además cuando empecé con Renault, 87, sí. 88, ya tenía velocidad de crucero. Yo ya empecé a conocer a gente del Banco Santander. Ujú. Pues que coincidíamos en algún sitio, tomábamos copas, porque había algunos... ¿Tomabais copas? ¡Qué bueno! Sí, sí, porque había un bar aquí en la zona de Francisco Suárez que Sí, se llama el en el Dixieland. cuadro, para los que eh, sois de aquí, Se llamaba el Disneyland. el Disneyland. Disneyland, y entonces Sí, ese era un bar que estaba regentado por 2 empleados de Banco Santander, los Quiques. los Quiques, Entonces sí. coincidían en muchos años. Yo les conocía a los Quiques, vete para aquí a tomar una copita. Sí, Empecé a conocer gente, a contratar gente, y a raíz de ahí viene un primer encargo y de ahí sí, surgen más, qué más bueno. cositas. Y te decía, ya empiezo a llevar temas que tienen más matiz mercantil Ujú. que el tema de seguros, que era el elemento más importante, de más peso en el despacho, en la parte De que llevaba a Joaquín. Ujú. Entonces, bueno, a Joaquín ya con 65 años, esos temas muchas veces ya le venían un poquito grandes, temas de sociedades, Ujú. conflictos empresariales, le venían un poquito más espesos. Y me empezaba a decir, vamos a ver, Miguel Ángel, tú tienes que pensar Tú tienes que pensar en ti, no pienses en mí. Qué Tú bueno. ya sabes que yo voy ya a menos, pero yo lo que no puedo es restarte, secuestrarte a ti, porque yo voy colgado de ti. Tú tienes que pensar en ti, tú tienes mucho tirón para adelante. Y yo le decía, porque llegué a decir, bueno, pues no sé, porque tenía el despacho en su casa. Digo, ¿por qué no Sí, montamos una cosa fuera y te vienes conmigo y hacemos juntos? No, porque te vas a ser tu freno. Yo me qué sé bueno. tu freno. Entonces tú tienes que tirar solo para adelante. Y es que mañana me necesitas para algo, yo estoy contigo, pero necesitas tirar solo. Y bueno, pues no sé si tanto me lo hizo creer o tantas ganas tenía de que me fuera de allí. Yo ya de alguna manera me consideraba un poco invasor, Mm, porque claro, tienes el despacho en tu casa, ya. yo llevo ya Sí, una carta mucho. de clientes importante y es como, estoy sí, Sí, sí. Llegó un momento que dijiste, es ya la hora, tengo que tomar la y decisión. entonces busqué un despacho en alquiler en Lazio de Santiago Sí, y me trasladé allí. Bueno, antes pasé por lo que iba a ser mi casa, mi domicilio, sí, aquí enfrente, en María de Molina, sí. porque no me daban el otro despacho hasta que no pasaron 6 meses. Entonces estuve casi en precario, en una situación provisional en María de Molina durante 4 o 5 meses hasta que tuve el nuevo despacho. Y ahí empecé a funcionar pues de una De manera manera independiente. más independiente. Mm, Miedo todo. O sea, es como que se me abría un vacío debajo de los pies. ¿Por qué? Pues porque estás acostumbrado a que todos los días vas por la mañana y te encuentras a alguien con el que vas a compartir las dudas, ujú. que te va a resolver in extremis cualquier cosita Que que, salga que fuerte. salga, o si no la podemos resolver, pues entre las dos compartimos las penas. Pero bueno, y de repente te encuentras solo, ¿no? Te encuentras solo y dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Qué va a ser de Ujú. mí? Bueno, pues, ¿cómo lo superas? Pues como sabes, cómo hacer las cosas entonces, tirando para adelante. Sí que es verdad que me acuerdo que como ya me independizaba y ya empezaba a conocer mucha gente, en ese año, que fue el año 89, 1989, enero del 80, me llegaban clientes de todos Qué sitios. bueno. Me llegaban clientes, entonces no me daba tiempo a pensar en mí mismo y en la pena que me daba a mí mismo que estaba solo, que a ver cómo salía. No, Sí, es que como tenía 1000 cosas que hacer y sí. 1000 cuestiones que se me planteaban desde distintos sitios, pues Era, era una sí, continuo aprendizaje, porque claro, a mí me habían entrenado para dudar de todo, no tenía la facilidad del oráculo que te dicen, mira, tengo este problema, cosa, plas, plas, no. No, yo me lo estudio, me lo pienso, le pregunto 40 veces al cliente por matices que se me van ocurriendo sobre la marcha antes de darle una solución. Eso me exigía muchísimo trabajo.
Viene verdad que dices, ese tiempo que ocupas en formarte o en prepararte de esa manera, Ujú. no le tiras, ¿eh? Ni siquiera te vale solo para ese asunto. Eso es un bagaje que vas teniendo, porque luego eso mismo Es lo vas a conocimientos aplicar. transversales que te sirven para otros Lo vas a clientes de otras aplicar. situaciones. Algún amigo juez que tengo me decía, si ser juez es muy fácil, es tener oído. Tú escuchas a uno, escuchas a otro y siempre te va a parecer una cosita. Y el resto lo has venido aprendiendo de asuntos anteriores. Ujú, Es lo más sencillo del mundo. Lo difícil es lo vuestro. Hacer un planteamiento que se ajuste, que se acomode a los intereses que defendes. ujú. Pero ¿y ser juez? Ser cis. Sí. Pues se pasa lo mismo. Es decir, ese conocimiento que vas teniendo, Ujú, le vas aplicando a nuevas situaciones ujú. que, aunque no sean iguales, van a ser muy parecidas, van a ser muy parejas, con lo cual siempre le vas a sacar utilidad. Y luego el entrenamiento que te supone a la hora de pensar, de reflexionar, de razonar, de buscar el enfoque de las cosas, de las Ujú. situaciones, que eso también es muy importante. Si te preguntara, Miguel Ángel, el mejor consejo que te han dado, ¿puede venir de Joaquín o puede venir de otra persona que hayas tenido algo de tu camino profesional? Vamos Puede a haber ver. un cliente, quizás. Me dices al principio que soy un referente, que tal. Yo nunca me he creído un referente de nada, de verdad. O sea, yo siempre me he considerado un abogado más del montón. Algunas veces me halagan mucho los oídos, hasta me sonroja, ¿no? El de que el de, no, porque, joder, porque eres muy bueno, porque tal, bueno, claro. Yo no me considero muy bueno ya. Yo siempre he dicho lo mismo. No sé. El abogado más tonto de cualquier pueblo que viene de jugar la partida del MUS te da son las sopas con onda. Tiempo, trabajo y dedicación. Es fundamental. O sea, tienes que dedicarle tiempo a las cosas, mucho tiempo. Incluso cuando estás descansando te van a venir ideas, te van a venir tal. Tienes que trabajar y tienes que ser muy metódico en el trabajo. Y tienes que dedicarle las cosas. Trabajar no es estar en un sillón tantas horas al día. No. Trabajar es estar con intensidad, dedicándote al asunto. Quizás haciéndote esas preguntas, ¿no? Para Siempre, encontrar respuestas. siempre las habrá. Y Ujú, cuando menos esperas, llega la solución. Y ujú, después de muchos años de estos, te digo, Ana, que pasa una cosa, me pasa una cosa, y estoy seguro que me pasa a mí, pasa a muchos más. A lo mejor es el entrenamiento. ujú, Tienes unos asuntos que están atascados y que por más ujú. que le esfuerces, no encuentras el desatasco. Y de repente, no sabes ni cómo ni por qué, y Sí. estás un día, no sé de qué manera, jugando una partida a luz con los amigos y te han ido, ¡tas! Ujú. Coño, qué sencillo era. Y te ha venido. Claro. ¿Y por qué? Pues a lo mejor porque le has dado muchas vueltas al coco antes y te ha salido por generación espontánea. O sea, la solución milagrosa no existe. Eso es Ujú, la pura casualidad. ujú. Lo otro es a base de trabajo y esfuerzo. Mejor consejo, pero es el mismo que yo doy a mi hijo y doy a toda la gente del despacho. Y he dado en algún apadrinamiento que he sido de alguna promoción en el colegio de abogados. Ujú. Trabajo, trabajo, trabajo. No hay otra. Pero trabajo con intensidad, trabajo Ujú. serio. No pasar el tiempo. Trabajo serio, dedicación. ¿Cuántas horas tiene? Con intención. Con la ¿Cuántas horas intención de tiene? aprender. Pues no lo sé. Ujú, No sé, algunos asuntos llevan más, otros asuntos llevan menos, hay gente más habilidosa, hay gente menos habilidosa para enfocar las cosas, para resolver las cosas, ujú, pero todo se consigue dedicándole esfuerzo. ujú. Todos. Ese es el mejor consejo que me dio Joaquín y le sigo aplicando y le sigo transmitiendo a Y el otros. mejor consejo que me has dado a mí hoy por la mañana que me sirve y el mejor consejo que has dado a todas las personas que nos están oyendo. ¿Algún libro, Miguel Ángel? ¿Algún libro que te haya gustado, que te haya inspirado, que puedas recomendarnos? Bueno, vamos a ver. Puede ser del aspecto laboral o no, ¿eh? Puede ser a nivel personal, puede ser algo que Bueno, a mí me tengas gusta, ahí. yo soy muy leona, yo soy muy león. Yo estaba, por ejemplo, esta semana que he estado con unos amigos buceando, yo no buceo porque yo soy como los gatos al agua, Sí. pero no sé qué, pero me he leído todo lo del mundo. Me gusta mucho la novela, la histórica, me gusta mucho la novela histórica. Me gustaba mucho antes el teatro, no me gusta tanto ahora, me parece un poquito más pesado. La poesía no la entiendo, es o sea, a lo mejor soy demasiado simplista. Me gusta la filosofía, me gusta mucho la filosofía. Lo que ocurre es que la filosofía no se puede leer, la filosofía se estudia. En la posición que yo tengo ahora me puedo poner a leer a Santiago Posteguillo, el último libro de César de las Galias, Ujú. y tumbao, ¿no? Pero si me pongo a leer las meditaciones de Marco Marco. Aurelio
o algún libro de Séneca o de Cicerón o de... En mi época joven me leí la crítica de la razón pura. Claro, Bueno. eso, a ver, eso necesitas una postura, necesitas posible trabajo, ¿eh? Y con un folio al lado Para tomar notas. y un Y bolígrafo o un reflexionar. rotulador Sí. y comentarios, Ujú. lapicero, Sí. murió, si no lo lees. Ese tipo de libros. Ujú. A mí un libro que me causó mucho impacto y es un libro que leí hace mucho tiempo y que de vez en cuando releo. De vez en cuando Ujú. releo porque me gusta. Inteligencia emocional, Daniel Goleman. de Daniel Qué Goleman. bueno. Ujú. Fue de estos libros que me lo he leído, pues a lo mejor 3 veces. La primera lectura porque te engancha mucho o enganchó mucho, la haces así como muy de corrido Ujú. y que cuando terminas empiezas a decir, pero ya supe que era esto, pero si esto ya se termina, le saco poco jugo. Y le empiezas a leer otra vez de una manera ya más en la siguiente posición, como Ujú. que fuera un libro de filosofía. Y a lo mejor lo es. Sí, es un libro Es, que mezcla filosofía y también ciencia. sí, es un libro muy práctico Mm. y te sirve no para resolver las cuestiones que tengas al día, te sirve para enseñarte. Para entender quizás, ¿no? Determinados comportamientos de Sea, clientes, viendo de comportamientos de trabajadores. los que te cuenta el libro, Sí. les vas trasladando a experiencias tuyas que tienes, Ujú. les vas poniendo en práctica y dices, pues es que es así. Mm. Y sí que le utiliza sus consejos, yo creo que bastantes veces, pues porque al final te da soluciones prácticas, Sí. te da soluciones, o sea, pero ¿qué tiene este tipo que cuando empieza el libro? ¿Qué tiene este tipo que conduce el autobús que todo el mundo le saluda? La historia así del autobús, sí. Sí, 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 la conté el otro día. ¿Qué tiene este tipo? Sí, Pues eso, sí, tiene sí. un encanto especial Sí. que a todo... Sí, Sí, las pequeñas cosas que muchas veces no vemos o no reconocemos, pero que están ahí, que nos hacen la vida más fácil y más agradable. Que al final, en el fondo, Miguel Ángel, lo de ese libro lo estás trasladando aquí. Lo estás trasladando a su equipo, o sea, lo está trasladando a sus clientes y de hecho está en los datos. Dices, por qué soy uno de los referentes, uno de los mejores abogados de Valladolid? Pues, al final no es nada fácil tener a trabajadores comprometidos que llevan con él más de 30 años. No es nada fácil tener clientes que llevan 45 años con él. Beatriz lleva conmigo 37 años. 37 años. José María, que es mi mano derecha, Beatriz es mi secretaria, es como que fuera mi Ujú. suegra, o sea... Sí. Se lo he dicho, ¿eh? Digo, Beatriz, he oído hablar muy bien de ti. José, que es mi mano derecha, que es el contacto prácticamente, el primer contacto con prácticamente todos los Sí. clientes, lleva conmigo 35 años. 35 años. Entonces, ¿qué es lo que hace Miguel Ángel? Genera confianza, hace que la gente se sienta a gusto, reconocimiento, pero no reconocimiento con un dinero, con una palmadita en la espalda, que también, sino reconocimiento ante un cliente, al decir, ante tu trabajador, ha salido gracias a ti. Y es que eso no se compra, eso se hace en el día a día y se transmite. Y parte de uno de los ingredientes que has dicho es la parte de inteligencia emocional. Google lo descubrió cuando hizo la investigación de Proyecto Aristóteles. Google descubrió que había 2 ingredientes para que los equipos funcionaran, para que hubiera equipo, que es la palabra con la que me voy a quedar. Uno es tener inteligencia emocional y otro es hacerles participar. Miguel Ángel, de manera consciente e inconsciente, ha trasladado toda esa sabiduría de su mentor, de Joaquín, de manera transversal a todos los trabajadores y con ello la satisfacción de los clientes. Una cosita que quiero, porque ¿Sí? además esto remarcha un poco lo que intento decir y que tú muy bien has resumido. Yo tuve en el año 2008 un accidente. Sí, Un accidente que me tuvo prácticamente 9 meses fuera de juego. sí. Estábamos en el año 2008 en el despacho, A tope. porque venía la crisis que dicen que es de 2008, Sí. mentira, viene de 2007. Ujú. Estábamos aquí con no sé, pues, concursos por todas las esquinas, porque llevamos mucho mercantil en el despacho. Sí. El banco los tenía saturados de concursos, de reclamaciones. Y aquí este tonto a las 3 que os habla, pues se va un día con un quad por ahí, una tarde de un domingo, y me doy un guantazo y me reviento la meseta tibial de mi pierna izquierda. Y me dice el doctor Varo, que es el que me trató, buen amigo, me dice, no, yo no te pero digo, tiene una mala solución. Digo, no. Y digo, y además quiero andar, no quiero ni pata de palo, ni... No. Que de eso ya tengo a clientes que Exactamente. y me dice, pero tienes que someterte a una recuperación que no la vas a aguantar porque tú vas a querer ir al despacho. Y digo, no, tú dime lo que quieras.
vas a estar medio año como mínimo de recuperación todos los días. Qué Y guay. yo te llamaré a las 9 de la mañana y no te soltaré hasta una tarde. ¿Pasa a montar? Sí, ya voy por la tarde. Bueno, si tú por la tarde puedes trabajar, yo como te deje, fantástico. Entonces estuve desde el 27-28 de enero del 2008 que tuve el accidente hasta pasado junio de ese mismo año sin pisar por el despacho. La vida que dice, ¿y qué pasaba por la cabeza Y durante yo, este tiempo, yo Miguel? hasta esa fecha, yo era de los que pensaba que si yo no trabajaba, Esto no esto se salía. paraba. Porque yo me preguntaba, digo, alguien tiene que haber que ponga las colmillas para que esto funcione. Si yo no estoy, ¿quién coño sabe funcionar? Sí. Era tan imbécil que lo pensaba así. Ya tenía equipo y estaba funcionando y me lo mostraron. Y me lo estaban, yo no pisé en el despacho en 6 meses y el despacho siguió Siguió funcionando y además en esa época que me acuerdo perfectamente de que locura. sí, sí. Tuve la suerte, porque esto fue una suerte, de que en ese año hubo la huelga de la justicia que yo creo que estuvo desde febrero hasta abril. Con lo cual, bueno, pues señalamientos y juicios que tenía, Se trasladaron un sí, poquito. sí, se suspendieron, no había plazos y demás, pero después de abril se levantó la huelga y, bueno, pues yo no podía ir porque me acuerdo que incluso del Tribunal Supremo me señalaron alguna vista de algún recurso y les dije, mira, me pasa esto. ¿Cuándo está? Pues yo calculo que después de verano. Y ese tiempo me acuerdo que me llama el secretario de una sección de la sala primera y me dice, ¿qué tal estás? Bien, ¿cuándo podemos señalarte tu vista? Y pues yo creo que cuando quiera ya estoy operativo. ¿Esperamos a que pase el año o no? Digo, pues a vuestro criterio. O sea, con una facilidad de las cosas increíble, ¿no? Que eso siempre es de agradecer del Tribunal Supremo, que a lo mejor el juez de aquí te dice, esta es mi agenda y te apañas, ¿no? En el Tribunal Supremo tenían mucha más consideración contigo. Pero yo que me consideraba imprescindible, iba formando equipo, pero no era consciente yo, porque lo que yo cuento ahora soy consciente ahora. Y a lo mejor entonces no era tan consciente. Me lo pusieron encima de la mesa cuando me ocurrió esto. Mi gente fue capaz de mantener el despacho, de no cayó absolutamente nada. Mis clientes se mantuvieron todos, no se perdió ninguno. Estaban preocupados por mi estado de salud, pero estaban súper atendidos. Entonces, claro, yo a mi gente le debo todo, ¿no? Qué bueno. Claro, es que es... Debes todo, pero al final es algo que tú has sembrado y has trasladado y viene de Joaquín, que al final yo creo Y que en esa con mi época, y en gente. esa época no estaba mi hijo. Ya. Mi hijo estaba entonces estudiando Derecho en Navarra. O sea, no estaba mi hijo ni estaba mi nuera. Que tenías Te- únicamente tenía equipo externo. No había nadie de la familia. sí. Y se mantuvo. Sí, qué bueno, Miguel Ángel. Bueno, pues mi enhorabuena por aquel hito, que eso sí que es un obstáculo en el camino y un parón de vida, porque el tema de la enfermedad no sabemos lo que es la salud hasta que no se pierde. Y ahí como... Hombre, yo sé de despachos, no ya solamente de abogados, de otras actividades profesionales, que un tema de salud durante tanto tiempo te lleva al puerto. Sí, Porque además luego en aquellas fechas yo tenía una infraestructura de personal, no podía era una locura, o sea, era una locura porque además necesitas medios y nosotros los medios que tenemos no son más máquinas, son más no, personas. son más mentes Son más pensantes. personas, son más Sí, personas. Y luego tienes pues muchas colaboraciones externas, porque en ese tipo de procedimientos necesitas gente de fuera que colabore contigo y esa maquinaria moverla es la pero bueno, pues esa funcionó. maquinaria funcionó aún sin ti. Entonces, Sí, vamos, porque no todo... pisé en el despacho ni un solo día. Tenía noticias, las justitas que eran más de información que de esto y que decidimos, sino te informamos de que esto va siendo así. Porque yo me dedicaba a recuperar mi recuperar salud. tu rodilla. Ujú. Pues historia inspiradora, la de Miguel Ángel. No sé con qué quedarme, la verdad, de todo lo que nos ha contado. ¿Dónde te pueden encontrar, Miguel Ángel? Cuéntanos. Aquí estamos, en Doctrino 6, El segunda planta. detrás de la estatua que está De la aquí estatua del abajo, policía municipal. del policía municipal, en el número 6, segundo. Aquí podéis encontrar los servicios. Sí, sí. Me despido bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por Gracias a esta ti, entrevista. gracias a ti, Ana. He aprendido muchísimo, Miguel Ángel. Bueno. Seguro que todos los que nos estáis viendo también. Ha sido una entrevista muy inspiradora. Y nada más, desearte todo lo mejor para el próximo año. Muchas gracias. Y a todos los que nos estáis viendo, os dejo abajo el enlace, la newsletter con historias inspiradoras como la que nos ha contado Miguel Ángel hoy. Así que nada, nos vemos. Hasta la siguiente. Gracias. Adiós. Adiós.